Que la gracia y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos, transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, su hermano Eduardo Gándara, esperando que se encuentren con bien y también esperando que este mensaje pueda de ser de gran ayuda para todos aquellos que tengan la oportunidad de verlo, escucharlo y también incluso hasta compartirlo. El día de hoy empezaremos a hablar de una situación muy delicada que sucedió hace mucho tiempo, allá en el Antiguo Testamento, eran los tiempos del rey David, y él, como muchas personas, se dejó llevar por su sentido de la vista, pero también por su sentido del gusto. Entonces, vamos a ubicar este mensaje allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Hemos titulado el mensaje de hoy como los eslabones del pecado. También pudieran entenderse como las cadenas del pecado. Entonces, es interesante lo que vamos a leer y cómo sería bueno aplicarlo a la vida diaria, cómo sería bueno entenderlo, cómo sería bueno también nosotros darnos cuenta, cómo pudiera afectarnos y cómo poder evitar que algo así pueda pasarnos a nosotros. Pero sin duda alguna sabemos de alguien que le ha pasado, sabemos de alguien que ha vivido alguna situación en la cual se han ido añadiendo eslabones y eslabones de error, de maldad, de pecado, y a veces queriendo solucionar una cosa, en vez de hacer algo bueno, hacen algo peor. Y es lo que sucedió en esta situación. Dice la palabra de Dios allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 en adelante de la siguiente manera. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, una mujer casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es como decir, bueno, aquí no pasa nada, ya estuvimos nuestro rato agradable, de placer, lavamos aquella inmundicia y asunto arreglado. Pero, hermanos, ahí no acabó todo el asunto, porque según lo que podemos seguir leyendo, esto trae también una consecuencia. Dice en el versículo 5 que concibió la mujer, o sea, quedó embarazada, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Así se decía en aquellos tiempos y por muchos años se siguió diciendo. Ahora tal vez ya no se use mucho, pero el decir estoy encinta es estoy esperando un bebé. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, o sea, el general, y por la salud del pueblo, de sus compañeros, y por el estado de la guerra. Bueno, esta situación se está volviendo un poco complicada porque el pecado da fruto, y cuando digo que el pecado da fruto, no solamente me refiero a que pues van a ser un niño, sino que también el pecado está hilando, está agregando eslabones,
Se están agregando más tramos a esa telaraña que David está tejiendo. Se van creando, por así decirlo, eslabones en esa cadena, porque ahora David, aparte de haber tomado a la mujer injustamente, porque esa mujer era casada, aparte de haber cometido adulterio, aparte de haberla dejado embarazada, ahora David está preparando algo más, tal vez está maquinando un plan y manda a traer a Urías. Y no solo esto, sino que David está usando de la hipocresía, la mentira. No lo mandó traer para preguntarle cómo está el general, o para preguntarle, oye, ¿y cómo están tus compañeros? ¿Y cómo va la guerra? No, no lo mandó traer para eso. Lo mandó traer para encubrir, para esconder su pecado. Pensó David, bueno, entonces ya esta situación se está complicando, esta mujer está embarazada, voy a mandar traer a su marido y le voy a dar algunos días libres para que vaya a su casa, para que esté con su esposa, para que duerma con su esposa y de esta manera pues ella va a quedar embarazada de Urias y no de mí. Así pensaría David. Así él hiló todo eso que sucedería. Sin embargo, dice la escritura en el versículo 8, después dijo David a Urias, desciende a tu casa, lava tus pies. Y es como decir, ve, relájate, pásatela bien. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, un regalo. Diría Urias, pues, ¿qué hice yo? Ahora hasta me dan regalos. Mas, sin embargo, dice Urias, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Esto no se lo veía venir David. David está tejiendo ahí su plan, está tejiendo ahí su telaraña, pero no están saliendo las cosas como él pensaba. Y esto no es lo peor, porque nos estamos dando cuenta que Urias es un hombre fiel a su rey, a sus principios. Urias no merece un trato de esa manera de parte de David. Urias es un hombre con ideales muy grandes. Es un hombre realmente responsable, es un hombre que conforme nos estamos dando cuenta, tiene principios y valores. Porque pudiendo él, como tal vez una gran mayoría, tomarse unos días, irse a su casa, descansar del estrés de la guerra, estar con su mujer, no preocuparse, él no lo hizo. Él se quedó ahí con sus compañeros, con los otros soldados, ahí con los demás, dice, siervos del rey. No descendió a su casa. Y por supuesto que en todo esto hay otras personas que se dan cuenta de lo que lo que está pasando y alguien pues por ahí va y le avisa al rey, oye, ¿sabes qué? Las cosas se están complicando porque tu plan no se está llevando a cabo como tú pensabas. Nunca falta, ¿verdad? Un cómplice, nunca falta por ahí alguien que esté de parte del rey, claro, es el rey y quieren el favor del rey. Entonces le dicen a David, esto no está bien y aquel no descendió a su casa. Versículo 10 dice, e hicieron saber esto a David, descendió, que aquel no había llegado allá, que no descendió a su casa. Entonces Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias, no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa. Así como señalándole, pues, ¿qué te pasa? Oye, yo te estoy dando la oportunidad de que la pases bien. Versículo 11 dice, y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, o sea, están en guerra, están en la batalla. Y luego dice también, y mi señor Joab, mi general, que yo respeto, y los siervos de mi señor, mis compañeros en el campo,
Y pregunta, ¿y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que no lo haré. No haré tal cosa. No lo voy a hacer. La situación está difícil y ¿cómo yo me la voy a pasar bien? Pues esto se está complicando más para David porque Urias resultó ser un hombre muy honorable, muy religioso, muy respetuoso, con, con muchos principios. ¿Cómo voy a descansar si el arca está allá en la batalla y mis hermanos están allá? No lo voy a hacer. Urias es un hombre que tiene un alto respeto por su Dios y por su general y por sus compañeros de batalla, pero también por su rey. No, 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 señor, claro que no lo voy a hacer. Tal vez le habrá dicho gracias por el ofrecimiento, pero no. Mas, sin embargo, David sigue añadiendo más eslabones a esa cadena. Sigue tejiendo en esa telaraña. Entonces, David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano propia de Urías. Como Urías no fue a su casa, como Urías no fue con su mujer, entonces David tiene otro plan más siniestro, por así decirlo. Qué sangre tan fría la de David, por lo que escribió. Porque dice allí en el versículo 15, escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. La manda esa carta de mano propia de Urías. ¿Por qué, David? ¿Nada más por el hecho de cubrir tu pecado? Así fue, dice en el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ahí en lo más duro, ahí en lo más recio, ahí pónganlo y aléjense de él con la intención de que muera. Válgame. Pues un eslabón más que pone en esa cadena David, ahora es un eslabón de asesinato, traición, y esto es algo muy delicado, porque queriendo pasársela él bien, tomó a aquella mujer, después se dio cuenta de que hubo algo, una consecuencia ahí, y bueno, no, vamos a arreglarlo, pero lo arregla de la peor manera. Según él, quiso arreglarlo y lo empeoró todo. Por supuesto que oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Ella lo amaba, por supuesto. Tal vez no podía resistirse al rey, porque pues ¿quién puede resistirse al rey? La voluntad de él y muchos, y el mismo rey dice, pues yo hago lo que yo quiera. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, claro, el propio hijo de David. Pero fijémonos en este detalle. Cuando David pensó, bueno, lo voy a resolver a mi manera. Cuando David decidió hacer las cosas de la peor manera, porque pues de esa manera no se arreglan las cosas. Asunto arreglado, ya no tengo problemas con esto, ya ahora sí que Urias pues ya no está.
Cuando David ya ha creado toda esa telaraña de hipocresía, esa cadena de mentiras, de asesinato, prepotencia, todos esos pecados acumulados, toda esa injusticia, también dice la Escritura, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No es solamente un rey que está a punto de perder su prestigio, su fama. Es un rey que ha defraudado a Dios, al Padre Celestial. Ha defraudado a su pueblo, ha defraudado a sus hermanos, porque hay gente que se dio cuenta de todo lo que hizo él. Le estuvieron avisando. Hay gente que se da cuenta de lo que hace uno, de lo que hacemos. Y todo esto, todo este asunto comenzó con una mirada. Todo comenzó con un paseo allá por el terrado de la Casa Real, un paseo tal vez hasta inocente. Tranquilamente estaba él ahí paseando. Mirar, mirar no es pecado. Dios nos ha dado los ojos para mirar, por supuesto, pero la forma y la actitud con la que miramos, ahí es donde está el pecado. ¿Cómo sería la manera de mirar de David? ¿Qué intención llevaba? De hecho, se puede aplicar todo esto en lo que hacemos cada día, porque pues con nuestros ojos podemos ver bien a una persona o podemos verla mal, podemos verla con intenciones negativas. ¿Cómo es que nosotros miramos a la gente? Y aquí puede ser, pues, mirar a un hombre, mirar a una mujer, mirar a un compañero. ¿Cuál es la intención que lleva nuestra mirada? Porque no se debe de ver a las personas como si fueran solamente un objeto, como si fueran algo que podemos utilizar y desechar cuando queramos. Las personas merecen también nuestro respeto y más si se trata de, por ejemplo, en el caso de los varones, si ven a una mujer que es esposa de alguien, pues merece que la respete. O alguna mujer que está mirando a otro hombre que también está casado, eh, ¿con qué intención le mira? Mírale también con respeto. Nosotros necesitamos hacer eso. ¿Cómo mira usted a las personas? ¿Cómo mira usted a la gente? ¿Con qué intención? Cuando ve alguna oportunidad, dice, ahora ya voy a aprovechar este momento. ¿Cómo vemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas? El rey David se dejó llevar por la carne. Abrió la puerta por donde entraría el pecado y también hay una serie de acontecimientos terribles que lo llevarían a experimentar un momento de placer, pero nunca comparable con el sufrimiento que vendría sobre él después, porque después vendría mucho dolor, vendría mucho sufrimiento, vendría mucha tragedia por eso que David había hecho. Porque pues todo lo que uno hace tiene consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas. Y aún pues evidentemente pues la pérdida del respeto por él, o un hombre tan íntegro que había sido hasta ese momento. Lo más triste de todo esto es que David, después de haber hecho todo esto, después de todas ese error, esa mentira, ese pecado, David no se arrepintió. No se arrepintió de lo que hizo con Betsabé, no se arrepintió de lo que hizo con Urías, no se arrepintió de haber manipulado todo aquello.
Y evidentemente que es Dios el que tiene que intervenir porque las cosas no pueden quedar así nada más. No puede esto seguir. Hay ocasiones en que las personas son tan egoístas, son tan ciegas, que quieren tapar la falta, que quieren tapar el error que hicieron con otro error. No se dan cuenta de que van a empeorar la situación, no se dan cuenta de que van a empeorar las cosas. Y ellos no solamente hacen uno, sino otro y otro más, y siguen agregando y siguen sumando más pecados, más errores, más maldad, más tragedia. Así como una araña venenosa tejiendo para poder atrapar una presa, pero esta pues es una telaraña de mentiras, engaños, manipulación, hipocresía, podemos decirlo, situaciones injustas, situaciones incorrectas. ¿Cómo lo vas a resolver, David? Bueno, pues a mí se me ocurre así, y salió todo peor. Aunque para él pensaría, pues ya lo arreglé, ya lo hice. Pero Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, Dios todo lo analiza para poder esconder su pecado, pues pudiera haber engañado a algunas personas. ¿Y qué hay también de nosotros cuando hacemos algo? ¿Nos quedamos callados o hacemos toda una situación más complicada con tal de que nadie se dé cuenta? Y en esto yo creo que todos en algún momento hemos tratado de solucionar algo, algo malo que hicimos, algo inapropiado que hicimos, pero algunas personas, en vez de hacer lo correcto, en vez de reconocer, en vez de pedir perdón, tal vez han eh, tratado de quedar limpios, de quedar como si nada, y han agregado más y más y más eslabones a esa cadena que los va atando y los va aprisionando fuertemente. Esta historia no termina aquí, todavía tiene continuación, la cual vamos a analizar en el próximo mensaje. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos ayude. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos, algo de qué pedir perdón y necesitamos hacerlo realmente. Y hay que empezar precisamente pues buscando la manera de hacer lo que es correcto, lo que es mejor. Por supuesto, uno tal vez, esa persona va a tener que rendir cuentas, es evidente. Esa persona que ha hecho algo va a tener que reconocer tarde o temprano, pero al final de cuentas todo se sabe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bendiciones, amados hermanos.